Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un ejercicio más en la que tenemos que aplicar L'Hopital. Esta vez tenemos una indeterminación de 0 elevado a la 0 y vamos a resolver este ejercicio que se ve pequeñito, pero vamos a ver que sale un poquito largo, ¿sí? Vamos a empezar. Bien, entonces acá tenemos el límite de esta función cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces, como todos los demás límites que hemos resuelto, sabemos que el primer paso siempre es evaluar el x cuando tiende a 0 en la función misma, ¿no? Entonces vamos a poner acá, en vez de poner x, vamos a poner el 0. Entonces sería acá x, sería 0 elevado a la tangente de x, que sería la tangente de 0. Bien, entonces ya sabemos que la tangente de 0 es 0. Entonces acá nos iría quedando 0 elevado a la 0. Bien, entonces esta es la forma indeterminada en la que tenemos que aplicar L'Hopital. Bien, acá le vamos a poner que es indeterminado, pero no podemos aplicarlo directamente, tenemos que ver la forma, ya que hay que recordar que el L'Hopital solamente se aplica cuando tenemos 0 sobre 0, o si no, infinito sobre infinito. Bien, entonces hay que dar la forma. Pero dar la forma va a ser todo un lío, porque hay que recordar que esta función tenemos que llevarlo a otra expresión usando el número e y el logaritmo. Bien, entonces hay que recordar que cada vez que tenemos una función, por ejemplo, una función cualquiera, elevado a otra función cualquiera, que para este caso sería x elevado a la tangente de x, tenemos que recordar que acá podemos meterle o ingresar el número e. Ahora, ¿cómo lo metemos? Ponemos simplemente el e y elevado a un logaritmo. Bien, ahora todo lo que está acá arriba va a ser esta misma expresión. O sea, acá ponemos el f de x elevado al g de x. Hay que darnos cuenta que esto sucede porque cada vez que tenemos un e elevado a un logaritmo, se nos va, ¿no? Es una propiedad del logaritmo. Entonces nos queda igualito, ¿no? F elevado a la g, f elevado a la g. ¿Bien? Ahora, esto de acá lo podemos también reducir un poquito más, ya que acá podemos aplicar la regla del sombrerito, que nos dice que cada vez que acá, cada vez que tenemos acá una potencia, podemos pasarlo acá multiplicando. Entonces, esto nos iría quedando el f de x elevado a la g de x. Esto sería igual al e elevado al g de x, que pasaría acá a multiplicar, acá nos quedaría el g de x, multiplicando al logaritmo del f de x, ¿no? El logaritmo de f de x. Bien, entonces esto que tenemos acá lo vamos a aplicar en la función que nos da. Entonces acá sería, o haciendo una especie de analogía, nos damos cuenta que el f es el x y el g de x es la tangente de x. Entonces, en vez de poner x a la tangente de x, vamos a ponerlo usando esta expresión. Bien, entonces acá vamos a reescribir el límite, nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la tangente de x. Pero acá sería x a la tangente de x, o sea, el f sería x y el g sería la tangente de x. Entonces pondríamos e elevado a g, g es la potencia, que sería tangente de x, multiplicado por el logaritmo de f de x. Sería el logaritmo de f de x, que f de x es la base, que en este caso sería x. Bien, entonces acá tenemos ya el límite de e a la tangente de x por logaritmo de x. Entonces lo que podemos hacer acá es meter el límite dentro de la potencia, ya que hay que recordar que la función exponencial es una función continua, cosa que el límite puede ingresar tranquilamente dentro de la potencia. Entonces esto hay que reescribirlo, nos quedaría el e elevado al límite que entraría arriba de la potencia, arriba del exponente, sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la tangente de x por el logaritmo de x, ¿no? Se lo voy a poner acá, sería la tangente de x multiplicado por el logaritmo de x. Bien, entonces nuestro trabajo solamente sería hallar la parte que está en la potencia, en el exponente, que es el límite de la tangente por el logaritmo, y obteniendo ya ese resultado, lo reemplazamos simplemente y así obtenemos el valor del límite total. Bien, entonces nuestro trabajo va a ser, como mencionaba, hallar solamente el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la tangente por el logaritmo, ¿no? Que sería la tangente de x multiplicado por el logaritmo de x. Bien, ahora para poder hallar esta expresión, igual, ¿no? Es como si tuviéramos inicialmente un límite cualquiera y lo primero que tenemos que hacer es reemplazar el 0, en este caso, dentro de la función. Hay que reemplazar donde veamos x, lo reemplazamos por 0, ¿no? Entonces nos iría quedando la tangente de 0, reemplazando sería la tangente de 0
multiplicado por el logaritmo de 0. Multiplicado por el logaritmo de 0. Bien, entonces esto, como conocemos, la tangente de 0 es, bueno, 0 multiplicado por el logaritmo de 0. Ahora, hay que recordar acá que el 0 tiende por la derecha. Ahora, si en caso no se recuerdan el logaritmo de 0, para dar una idea un poquito mejor, hay que recordar un poco la gráfica del logaritmo. Por acá lo hacemos rápidamente. Acá el logaritmo, su gráfica es de esta forma. El logaritmo de x. Este es el logaritmo de x. Entonces, si nos dicen acá que tenemos que hallar el logaritmo de 0, pero 0 tiende por la derecha, 0 positivo, entonces significa que el 0 viene de la parte de acá, viene por acá, por la derecha. Entonces nos damos cuenta que acá el límite de la función, cuando 0 tiende por la derecha, va a ser menos infinito, ya que se acerca a la parte negativa del infinito. Bien, entonces el logaritmo de 0 por la derecha sería acá menos infinito. Y esto de acá también es una forma indeterminada. Indeterminado. 0 por infinito. Con la cual todavía no podemos aplicar L'Hopital porque todavía no tenemos 0 entre 0 ni tampoco infinito sobre infinito. Entonces tenemos que seguir dándole forma a esta expresión que está acá. Bien, entonces ese va a ser el siguiente paso. Bien, entonces ya habíamos acomodado el límite original como un e elevado al límite de tangente por logaritmo. ¿Sí? Entonces habíamos quedado en que solamente teníamos que hallar la parte del exponente, que le he copiado por acá, para poder resolver el ejercicio y luego reemplazar y tenemos el resultado final, ¿no? Pero hay que recordar que esta parte también nos salió indeterminado, ya que la tangente de 0 nos salió 0 y la tangente del logaritmo nos salió menos infinito. Bien, entonces tenemos que seguir dándole forma para poder aplicar L'Hopital, que es 0 sobre 0 o si no infinito sobre infinito. Bien, entonces para eso, acá lo podemos también seguir dando forma, hay que seguir dándole forma. Hay que copiar igual el logaritmo, el logaritmo cuando x tiende a 0 por la derecha de la tangente por logaritmo. Entonces uno de ellos tenemos que mandarlo al denominador para que nos quede o bien 0 por 0 o bien infinito sobre infinito. 0 entre 0 o infinito sobre infinito. Entonces vamos a dejar acá el logaritmo en la parte del numerador. Sería el logaritmo de x. Todo eso dividido entre, para tangente, para volverlo en la parte del denominador, para llevarlo al denominador sería 1 entre la tangente de x. Iría como la inversa, ¿no? Entonces acá tenemos que reemplazar nuevamente el 0. Entonces ya acá nos quedaría el logaritmo de 0, todo eso dividido entre 1 entre la tangente de 0, ¿no? Entonces acá ya nos damos cuenta nuevamente, tenemos el logaritmo de 0, hay que recordar que es 0 por la derecha, que era lo mismo que nos quedaba acá en la parte inicial, que era eso menos infinito, todo eso dividido entre tangente de 0 es 0 y 1 entre 0 es infinito, ¿no? Entonces ya tenemos la forma determinada de infinito sobre infinito. Entonces recién en esta expresión que tenemos acá, recién acá podemos aplicar L'Hopital, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, L'Hopital. Bien, entonces vamos a copiar la misma expresión. Nos iría quedando acá el límite cuando x tiende a 0. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de... Ahora acá tenemos que derivar arriba y derivar abajo, numerador y denominador por separado, ya que eso es lo que nos dice L'Hopital. Entonces, derivada del logaritmo ya sabemos que es la inversa del argumento, que sería 1 sobre x. Todo eso dividido entre la derivada de 1 sobre tangente de x. Ahora acá podemos aplicar la regla del cociente para poder derivar, pero también es sencillo recordar que la inversa de la tangente es la cotangente de x. ¿Bien? Entonces, recordando nuevamente, la derivada de la cotangente de x, eso es la menos o el menos cosecante cuadrado de x. Bien, ahora esto para poder evaluar, o antes de evaluar el x cuando tiene 0, para ver qué cosa nos queda, le podamos dar un poquito más de forma. Esto nos iría quedando. Vamos a copiar acá nuevamente el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x y dividido entre, en vez de poner menos cosecante cuadrado de x, hay que recordar que también la cosecante es la inversa del seno. Entonces esto lo podemos escribir como si fuera menos 1 sobre el seno de x. Pero como está al cuadrado, vamos a poner también al cuadrado. Entonces la cosecante es la inversa del seno, cosa que lo podemos escribir de esta forma. Bien, ahora acá ya podemos aplicar extremos y medios para poder reducir un poquito más la expresión y nos iría quedando, bueno, acá nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de, nos quedaría 1 por seno cuadrado de x, que sería el seno cuadrado de x, todo eso dividido entre
x por 1 o x por menos 1, que sería menos x. Bueno, acá ponemos x y el menos lo podemos poner acá adelante, ¿no? Y sería menos x. Entonces, esto ya podemos evaluarlo nuevamente en x cuando tiende a 0 para poder ver si nos queda un número real o de repente nos sigue quedando indeterminado. Bien, entonces acá puede ser chiquito, nos quedaría, el seno es, bueno, reemplazando sería menos el seno al cuadrado de 0, todo eso dividido entre x, que reemplazando sería 0. Y eso nos damos cuenta que nos quedaría seno de 0 es 0, 0 al cuadrado 0 y con negativo sigue siendo 0. Y todo eso dividido entre 0. Cosa que ahí nos queda 0 entre 0, cosa que volvemos a aplicar L'Hopital, ya que nos sigue quedando determinado. Sería L'Hopital nuevamente. Bien, entonces para aplicar L'Hopital nuevamente tenemos que nuevamente volver a derivar la expresión que nos quedó acá. Entonces acá vamos a seguir, nos sería quedando nuevamente el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta expresión que tenemos acá, ¿no? Que sería la derivada de menos seno cuadrado de x y la derivada de x por separado. Bien, ahora este menos seno cuadrado de x lo podemos reescribir para poder derivarlo. Este cuadradito lo podemos ubicar como si fuera un cuadrado así en conjunto al seno, ¿sí? Lo podemos poner así ya que así es mucho más sencillo derivarlo, o es más sencillo darse cuenta cómo es la derivada, ya que tenemos que ahí aplicar la regla de la cadena. Entonces acá nos quedaría derivado, bueno, el negativo se queda así, acá sería derivada de la potencia primero, que esto bajaría, sería 2 veces la potencia baja, el seno se queda tal y como está, y nos quedaría la potencia restada en 1, que sería 2 menos 1, que al final nos queda 1. Bien, o simplemente el seno de x, ¿no? Ya que ya estaría elevado a la 1, que es lo mismo, multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que sería derivada del seno, que sabemos que es coseno de x. Hay que recordar que para poder derivar bien hay que acordarse de toda la regla de la cadena y las derivadas básicas de las funciones trigonométricas para poder hacerlo, ¿no? Entonces todo eso dividido entre la derivada del denominador, derivada de x sería 1, ¿no? Entonces ya tenemos la derivada del numerador y denominador, cosa que podemos nuevamente reemplazar en x cuando tiene 0 para ver qué cosa nos va quedando. Entonces acá nos quedaría, reemplazando todo, sería menos 2 por el seno de 0, menos 2 por el seno de 0, multiplicado por el coseno de 0 también, ¿no? Todo vamos a poner en 0, por el coseno de 0. Y todo eso dividido entre 1. Bien, y eso nos iría quedando, bueno, seno de 0 es 0, por acá tenemos que es 0, y coseno de 0 es 1. Pero con que quede 0, ya toda la parte del numerador sería 0, ¿no? Al final nos queda 0 sobre 1, que al final esto sabemos que es 0. Bien, pero hay que recordar nuevamente que esto de acá no es la respuesta, ¿no? Porque esto de acá solamente es el resultado del límite que teníamos o que hayamos extraído de esta expresión, que esta es solamente la parte del exponente. Entonces, por acá lo vamos a poner. Pues al final, la respuesta nos quedaría como un e elevado a ese resultado que acabamos de obtener. Sería un e elevado a 0, ya que nos quedó 0. Hay que recordar hacer esto para que no se nos escape. Entonces sería e a la 0, ya conocemos que eso es 1, ¿no? Entonces el de ahí sería el resultado final del límite que teníamos originalmente. ¿Bien? Bien, chicos, entonces espero que les haya gustado el video. Como se dieron cuenta, un límite aparentemente inofensivo se convirtió en 2 pizarras prácticamente, que al final nos salió 1, ¿no? Entonces ya sabes, si quedó alguna duda en todo el proceso, nos pueden escribir acá abajo en los comentarios acerca de este problema, o de repente tienen alguna duda parecida de lo que es L'Hopital. Con gusto les vamos a estar ayudando también por nuestras redes sociales que van a estar apareciendo. Y ya saben que si quieren saber más de este tema, física, matemática, cálculo en general, se pueden suscribir al canal para poder estar recibiendo los próximos videos que vamos a estar subiendo. ¿Sí? Nos estamos viendo.